¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy muy contento y emocionado porque vamos a entrevistar a una persona que de verdad es que platicar con ella es un verdadero placer, porque es una persona que entiende cuál es el ADN de las organizaciones. Entiende por qué una organización puede estar haciéndolo muy mal y entiende cuál es el factor de éxito de las organizaciones exitosas. Entiende por qué los colaboradores deben ir al centro de la organización y además ha formado un grupo de personas increíbles, de consultores súper capacitados para ayudar a organizaciones a que lo puedan hacer mucho mejor, entendiendo que si eres un empresario responsable, si eres un empresario dedicado, sabes que lo puedes hacer mejor, que puedes cumplir mejor tus objetivos y qué mejor que cumplirlos de la mano de un experto. Bienvenido, Alfonso Zacatengo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Yo agradezco mucho este espacio porque efectivamente la realidad nos alcanza siempre. La idea es superada y qué mejor que pues llevarlo al tema empresarial, en donde día con día hay muchas familias que agradecen estar dentro de una organización, pero no saben cuándo pueda ser el día en que dejen de pertenecer a su organización y entonces la pregunta, ¿qué van a hacer si se dedicaron completamente a solamente servir a una organización? Agradezco mucho, Luis, esta oportunidad y bueno, pues a darle para adelante. Muchas gracias, Luis. Pues muy entusiasmado por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, yo puedo decir que se pudo consolidar más la necesidad de este tema durante pandemia. Las personas que habían ahorrado, se acabaron los ahorros. Las personas que tenían una renta, muchas de esas rentas se terminaron porque la gente moría. Entonces, para nosotros como grupo, pues traíamos el tema muy, muy arraigado. Gracias a esa situación también, estos medios tecnológicos fueron exponencialmente abiertos y ahí es donde entra nuestra necesidad, ¿no? De brindar soluciones. Como grupo, todos los colaboradores aquí en Asertividad tenemos una trayectoria a nivel empresarial, entonces sabemos las necesidades del empresario, sabemos las necesidades de los colaboradores y ahí fue donde detonamos toda esta propuesta de valor. ¿Cuál? Pues hay que tomar decisiones, hay riesgos, todo en la vida hay un riesgo y entonces en esas pequeñas letras, en esas situaciones que a veces son muy atractivas en cuanto a rendimiento, ahí acompañamos a todas las personas. Por supuesto, nuestro canal está enfocado en los empresarios, pero eso no quiere decir que nos acerquemos a los emprendedores. Sabemos que muchos de ellos hoy están arrancando negocios, haciendo inversiones importantes y necesitan ese acompañamiento sobre algunos espacios, algunas situaciones, modelos de negocio que se tendrían que validar. Vaya, integralmente tenemos una propuesta muy interesante para todos ustedes y agradecemos este espacio. Excelente. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. A mí me gusta, antes de hablar de las empresas, pues hablar de las personas y con las personas. Y aunque ahora habrá tiempo de que nos platiques un poquito más a detalle qué hace el grupo que representas, la actividad, pues ahora quiero preguntarte a ti personalmente, ¿quién eres? Cuéntanos tu historia, a qué te dedicas, por qué te llaman la atención los temas a los que te dedicas. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues antes que nada, pues yo soy originario de aquí de la Ciudad de México. Por supuesto, entiendo que el tema personal, familiar, se refleja en el negocio. Yo soy una persona que, bueno, pues ha tenido la fortuna de tener una formación universitaria, arrancando también un tema de maestría en desarrollo humano. Y para mí, el ser humano, viéndolo dentro de un todo, pues es lo que nos permite trascender. Y quiero utilizar esta palabra porque realmente trascender nos hace legar a nuestros
colaboradores, amigos, vecinos y, ¿por qué no decirlo? También a los enemigos, aquello que entendemos de la vida. Y yo como persona entendí que la comunicación asertiva, que tiene que ver mucho con la emoción y el entusiasmo con el que tomamos las cosas, podemos servir con pasión. Yo me he apasionado muchísimo en servir. Empecé de muy joven en la empresa, en la industria, y comprendí lo que hacían los empresarios. Y eso, después de algunos años, me hizo potencialmente un empresario y empecé a construir. Pero esto no iba solo, va acompañado del plano familiar. Hay descalabros, como todo en la vida, pero hay que persistir y siempre teniendo muy claro que si a mí como persona me va bien, uniéndome a un ser supremo, porque pues no somos perfectos, pues se dan las cosas. Y así es como Alfonso Zacatenco ha venido abriendo puertas, extendiendo estas redes de colaboración, pero lo principal, recordando cómo inicié y a dónde quiero llegar. Eso puedo decir a grosso modo de lo que es Alfonso, una persona que le gusta mucho la comunicación, mucho las redes personales y, y profesionales, y por eso agradezco mucho este espacio. Wow, wow, me encanta tu presentación, me quedo con varias palabras. Primero, la importancia que le das a la comunicación, y la importancia que le das a ser asertivo y tener asertividad, y ya platicaremos un poquito de ese tema. La importancia que le das al servicio, me encantó eso. Me encantó eso. Por ahí alguna frase decía: "El que no vive para servir, no sirve para vivir", y me gusta mucho. Y me gusta también esta parte que dices de, tal vez creo que no mencionaste exactamente la palabra, pero lo voy a decir así como resiliencia, ¿no? Por supuesto que en el camino del empresario hay descalabros, pero, pues, esa capacidad que tienes de de superarte, de enfocarte, de persistir, esa palabra sí la usaste, de persistir para poder alcanzar el éxito, sea como definas el éxito, y también hablar de la divinidad del Ser Supremo, saber que no estamos solos, pero que siempre podemos contar con una ayuda extra y que todos podemos tener esa ayuda de Dios. Me encanta, me encanta. Voy a hacerte más preguntas. Vamos Claro. ya me hablaste de la persona, me encantó todo lo que me dijiste, y ahora quiero hablar de la actividad de la persona. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿A quién ayudas? ¿Qué tipo de problemas resuelves? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues yo estudié abogacía, continué con el desarrollo humano como maestría y esto va ligado con una necesidad que detecté. En las organizaciones empresariales, el valor más importante, el valor de negocio es el ser humano, porque la rotación de personal, pues hace que el empresario gaste en nuevamente seleccionar y capacitar y pierde la experiencia que ya había ganado ese colaborador y eso, bueno, pues a nivel de negocio, pues implica una merma que no se recupera. Al contrario, representa dinero que se tiene que finiquitar o si se van a juicio, todo lo que implica el gasto de esos pleitos. Entonces, de ahí comprendí, porque yo fui un colaborador, voy a decirlo, en casa de una organización importante empresarial en México, productora del giro metal mecánica, y es ahí donde pues pude ver que esta situación de vida, comunicar, entregar las cosas en tiempo, siempre dentro de las organizaciones dicen, esto es para ayer. Entonces eso representa que no hay planificación, no hay proyectos debidamente estructurados, no hay una mejora continua. Culturalmente hablando, no estamos educados para que mejoremos continuamente, hay resistencia al cambio. Y entonces todos estos factores que me tocaron vivirlo, aproximadamente 15 años dentro de una organización, pues los atesoro
Y entonces todas esas personas, colaboradores, amigos, profesionistas, nos empezamos a integrar como una propuesta de solución con esa experiencia ganada en centros de trabajo, en empresas, y de ahí que se hizo la propuesta, ¿no? Brindar soluciones al empresariado responsable, porque también tenemos que identificar que hay empresarios que les gusta eludir impuestos, que les gusta a sus colaboradores no pagarles lo justo, tenerlos ahí más de 12 horas. Ante esa realidad, por eso hacemos hincapié de empresarios responsables, y hoy día hay una cámara empresarial, un sindicato patronal que convocó también ahora a los sindicatos. Mi padre estuvo dentro de un sindicato, yo tuve dentro de mi formación como niño y joven lo que era ese ámbito sindical. Y hoy agradezco mucho a esa organización, a esa representación patronal que ahora suma a los sindicatos a un frente para evitar ciertas decisiones que desde la cúpula de gobierno, pues les pega tanto, en ese entonces lo denominaron al empleador como al sindicato. Entonces, toda esta realidad viene a complementar toda esa problemática detectada y, por supuesto, pues, con el ánimo muy alto, muy bien posicionados, porque, pues, solamente somos una representación muy pequeña de lo que sería esta propuesta de valor, pero se está sumando. Hay propuesta hoy día de Concanaco, Servitur, en donde busca que México sea más justo, solidario y en armonía. Y esto para mí, pues, es lo que necesitamos. El sector empresarial es la máxima productora de riqueza en este país. ¿Y cómo es posible que no se tomen este tipo de iniciativas? Ya dándose, hay que apoyarlas, porque muchos podemos decir, eso que se hace en la casa se transmite al trabajo y luego del trabajo se regresa a la casa, sea lo bueno o malo. Entonces, tenemos que generar ya una cultura. Toda toda tradición implica generar un proceso de por lo menos 90 días para que el cuerpo, el cerebro lo empiece a asimilar. Y creer que empezamos a vivir en paz es creer y actuar. Entonces, por eso me encanta lo que hacemos, porque vamos con un sector que genera mucha riqueza en México. A lo mejor lo que se necesita es que esa misma educación por administrar, por generar procesos, por la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que existe en toda organización, resulta que en las cúpulas de gobierno esos temas son los que se hacen a un lado, porque es de donde podría haber cosas turbias y hasta encarcelamiento de personas. Pero bueno, México tiene mucho más que aprender y bueno, pues si estamos viviendo eso es porque merecemos esos gobiernos. Pero iniciativas como estas yo creo que sí va a cambiar nuestro futuro y de ahí que pues hago esta lo anuncio, ¿no? Lo refiero con mucha alegría y esperanza. Wow, wow, muy interesante. Tocas muchos temas interesantes y relevantes. Pues de, hablas de las empresas, hablas de cómo las empresas son estos generadores de riqueza de los países y en particular en México. Hablas de, de las empresas responsables, ¿no? Porque no todas las empresas quieren adquirir esta responsabilidad y por el contrario quieren eludir sus responsabilidades. No, tal vez el empresario no comprende cuál es su labor como generador de riqueza. Hablas de sindicatos, hablas de las responsabilidades del gobierno. Muy bien. Para los que para los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo a través de los servicios que ustedes ofrecen, cómo ustedes pueden ayudar a que la organización logre, mencionaste en algún momento, mejora continua? ¿Cómo logran a que esta organización llegue a cumplir sus objetivos a través de estos procesos de, voy a decirlo antes, tal vez no lo dijiste así, y yo lo voy a decir como me lo imagino. ¿Cómo pueden lograr a que
este empresario responsable y consciente logre cumplir los objetivos empresariales a través de este desarrollo de la organización, de esta mejora continua, de este desarrollo humano que necesita tener sus colaboradores para poder alcanzar esos objetivos. ¿Cómo ustedes ayudan a las empresas a hacer eso? Claro que sí, Luis, muchas gracias. Pues, antes que nada, todo dueño de empresa debe tener muy claro hacia dónde va. El tema de cumplimiento o responsabilidad, pues eso implica el tener conciencia que entre más gane, más va a pagar. Y ese pago, pues no tiene otra solución más que apegarse a la ley y tener un cumplimiento de procesos. La mejora continua implica que sea medible, que pueda modificarse en tiempo real, porque el que no se modifique será una pérdida. Yo conocí organizaciones que una producción de varios meses llegaba a una destrucción fiscal. O sea, no digamos que ya gastaron, pagaron salarios, sino al final para no perder fiscalmente hacían destrucciones. Literalmente se enterraban los productos en la basura para decir: "Hice una destrucción fiscal y ya no perdí el 100%". Ese tipo de situaciones son las que crudamente debe de analizar cualquier empresario, cualquier emprendedor. Si está gastando más de lo que se está recibiendo, tiene que ajustar, porque ¿quién se entendería que haría un gasto en donde no está teniendo un retorno de inversión, considerando salarios, pago de impuestos? Y aquí es donde generamos para los empresarios, para los emprendedores, propuestas muy sensibles. ¿Quién entendería que a través de los seguros, que es parte de los servicios a través de colaboradores muy importantes que tiene Asertividad, se logra el reducir el pago de impuestos, pero también el que corresponde ese porcentaje de crecimiento de una empresa se pueda ir disminuyendo con estas actividades y asegurar a las personas claves? Ese retorno de inversión es estratégico, pero el empresario debe de entender, lo decimos coloquialmente en México, se protegen los centavos, pero se desperdician los pesos. A veces el no tener la cultura por la previsión, una cultura por la inversión, caen las personas que deciden en fraudes, y es ahí donde Asertividad a la fecha se ha especializado en tener ese ojo clínico y detectar los puntos de riesgo, porque también invitamos a inversiones de riesgo, que podrían ser lo que se conoce como coloquialmente las sesiones de hipoteca bancarias. La mayoría lo conoce como remates bancarios, un concepto, pues, mal posicionado, pero así lo conoce la gente. Pero ahí se pueden hacer análisis muy bien determinados, dictaminados, para que la gente tome la decisión de invertir. Y bueno, pues el gobierno también ha tomado iniciativa, ha modificado, aquí en México Infonavit para que, pues, la gente aspire a partir de renta y después aspirar a adquirir. El gobierno está haciendo lo propio para llevar de ese caudal, pues, a las arcas. Pero aquí desde esta propuesta de valor, con este acompañamiento, con esta escucha, a veces, muchas de las ocasiones, muchos colegas no escuchan a nuestros clientes, al potencial inversionista, sino le ofrecen algo para que ellos ganen y el cliente, pues, a ver si gana. Y esas son situaciones que ha detectado perfectamente este grupo profesional, ético, y podría decir, pues, queremos marcar una diferencia en este país y a nivel Latinoamérica. Bien, bien, qué interesante todo lo que nos cuentas. Me encanta esta frase que dices, eh, estar como que estamos muy preocupados por los centavos, pero descuidamos los pesos, y creo que eso le pasa mucho a las organizaciones
y justamente por cuidar esos centavos terminan haciendo cosas que a veces rayan en la delincuencia y algunas veces algunos empresarios terminan cometiendo delitos. Probablemente a veces ignorando que lo están cometiendo, pero a veces con dolo y como tú dices, eh, cuidan los centavos, porque tal vez si lo hicieran de la manera correcta, con una asesoría correcta, con un acompañamiento correcto, podrían hacerlo mucho mejor y además tener mejores beneficios. El caso de los seguros que nos planteabas ahora me parece muy, muy interesante. Muy bien, muy bien. Creo que la plática puede dar para muchos, muchos más temas. Eh, pero vamos a ir cerrando porque justo está el formato de este podcast es que sean sesiones cortas, pero quiero extender la invitación para que cualquier tema que quieras venir a platicar aquí con nosotros, podemos organizarnos, hacerte una entrevista ya para hacer cuestiones más particulares y abordar temas más particulares que le pueden ser de muchísima utilidad a nuestra audiencia. Eh, una de las 3 últimas preguntas que te quiero hacer. Eh, Cuéntanos un poco más acerca de, desde tu perspectiva, qué es la asertividad, por qué el grupo se llama asertividad y, ah, y cómo a través de la asertividad podemos mejorar nuestros negocios. Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias por esta pregunta. En su momento, dentro de la formación propia de la persona, como digo, todo emprendimiento implica al individuo, a su familia y el negocio. Y advertí que la asertividad nos permite tener una excelente comunicación porque es el equilibrio entre la emoción, eh, vamos a decir, el intelecto y nuestro corazón. Y vamos a decirlo, culturalmente a veces tendemos a ser víctimas o a victimizar. Y dentro de este ciclo hay quien se engancha y se vuelve victimario o víctima toda su vida. A partir de una situación que no pudo conciliar, perdonar, y de ahí para mí la importancia de ser asertivo. El decir las cosas con las palabras adecuadas, en la entonación de vida, con el respeto, pero hay momentos en donde hay que también generar indicaciones. Hay dueños de negocio que tienen temor por dar alguna indicación a sus colaboradores, o hay quien son unos tiranos con sus colaboradores y los tratan peor que animales. Esto es lo que hay que llegar a conciliar en nuestro país. El perdonar, el aceptar el error, el pedir la disculpa y lo más importante, saber que del otro lado hay una persona que pudo ser o vivir una etapa que nosotros ya vivimos y que no podemos abusar de lo ya vivido. La experiencia, en mi caso, yo tengo 51 años, me ha dado algo muy, muy, muy importante de todo esto. Cada día debo de tener más oídos para escuchar y aprender que boca para decir. Y eso para mí es la importancia de darle este nombre de asertividad a este grupo. Y lo otro, pues, es el brindar las soluciones, porque de nada serviría que fuéramos un grupo muy, muy destacado sin soluciones que representaran ahorro para las empresas. Ahorro de lo que ya están gastando. Esas mermas, sobre todo en la parte humana, el proceso de de un servicio, de un producto, fácilmente detectas dónde están las mermas, pero en la parte humana, no tan fácilmente, porque tú dices, como empresario, nadie es eterno, todo es sustituible, pero en esa propuesta hay mucho que se gasta. En capacitación, en experiencia, en la propuesta de ese mismo colaborador, porque todos nos vamos formando. Hay inclusive quien forma a sus colaboradores. Entonces no puede de momento decir, eso lo tiro a la basura y que venga el siguiente. Esa es una realidad que ocurre todos los días. Yo sé que muchas organizaciones están ya tomando al colaborador al centro
pero lo voy a decir coloquialmente, fue como la propuesta de misión, visión y valores que todos los empresarios en México, por lo menos, adoptaron. Y era más un ejercicio de memoria que realmente vivir esos valores, esa misión. No sé, como que nos gustan a veces las cosas por temporadas. Ahorita la temporada está más en decir, mi colaborador al centro, lo empodero, toda mi organización impacta positivamente a la comunidad y viene a resonar como este tipo de propuestas que está teniendo con Canaco Servitur, que son muy loables, pero hay que ajustar todo lo demás. Y eso nos lleva a la cuestión como comunidad, como sociedad, y de ahí la importancia de que la asertividad, ya un término macro, pues no se sienta las personas lastimadas, sino acogidas, porque para nosotros lo más importante de los negocios son las personas y, por supuesto, los dueños. Wow, wow. Eh, solo esta pregunta me hizo aprender mucho, me encantaron muchas cosas, me encanta esta parte de, pues, asertividad tiene que ver con este equilibrio entre la razón y el corazón, ¿no? Eh, Tiene que ver con este equilibrio entre tener el miedo de dar alguna indicación, porque tal vez la persona se va a enojar, va a renunciar o no sé cómo hacerlo, pero al mismo tiempo no excederte y no terminar siendo el jefe tirano que, que trate peor que animales a sus colaboradores. Y me gusta mucho esta parte de poner al colaborador en el centro. Yo he visto que algunas organizaciones quieren crecer a pesar de la gente, como si la gente no fuera el alma del negocio, ¿no? Y entiendo que tal vez esta parte es, pues vamos a crecer y alcanzar los objetivos con la gente que finalmente es el motor del negocio. Me encanta todo lo que mencionas, me hace tanto sentido, me gusta mucho y entiendo mucho mejor por qué el grupo es llamado Asertividad. Wow, qué entrevista tan buena. Y me gustaría hacerte un par de preguntas adicionales. Lo primero, eh, para las personas que estén muy interesadas en este tema, para el empresario que tenga esta idea de, de mejorar o esta idea de ser más consciente con su negocio o esta idea, pues tal vez de pensar que las cosas no están yendo como tendrían que ir, que tal vez podrían ir mejor si supieran cómo, si tuvieran el camino, si tuvieran un asesor tan experto y con tanta experiencia como tú. Pues, que nos cuentes, ¿quién debería contactarte? Y adicionalmente, ¿cómo te pueden contactar? Tus redes sociales, tu teléfono, lo que puedas compartir, para que si alguien está escuchando este podcast, pues, que puedan ir directamente, a esta consultoría de asertividad. Muchas gracias, Luis. Pues claro, a todas las personas que hoy decidan con el corazón y con mucha sabiduría crecer en sus organizaciones, estamos para acompañarlos, estamos para compartir mucho de lo que hemos vivido. Yo creo que cuando uno tiene esa oportunidad de vivir dentro de una organización el día con día, después de casi 15 años, creo que hay algo que aportar. Y más unido a la formación, estamos para servir. Nosotros estamos dentro, si nos googlean, Asertividad LSC, va a aparecer inclusive en mi perfil dentro de LinkedIn, porque hemos entendido desde pandemia la importancia de tener presencia en las redes. Inclusive nos pueden encontrar como Asertividad también en TikTok y dirían, ¿cómo se pueden hacer ese tipo de videos cortos sobre esto? Lo existe, lo hay. Y entiende uno la importancia de también acompañar a los jóvenes en este tema. Las redes los absorben, pero también tienen propuestas muy, muy, muy de admirar. Así como tú lo has comentado de esta charla, yo estoy admirado de los jóvenes de lo que veo que han logrado. Y por supuesto, ya de manera personal, yo les comparto mi número de WhatsApp personal, es el 56 16 12 18 52.
y estamos para servir. Por supuesto, la idea es que cualquier persona que tenga la necesidad de ser escuchada, asertividad, abre los oídos, como lo dije hace un rato, para escuchar y después para complementar lo que desea esa necesidad. Estamos para servir. Excelente. Pues ya saben, en redes sociales, asertividad, en TikTok, en Google, en LinkedIn y teléfono 5616 12 18 52. ¿Sí? ¿Lo recordé bien? Es correcto. Listo. Bueno, te tengo dos últimas preguntas para que, para que nos vayamos con un mejor sabor de boca. Todo ha ido muy bien, pero vamos a ver. Siempre me gusta hacerles alguna pregunta interesante y divertida. Y la pregunta que te quiero hacer es, si tu vida, sobre todo esta parte de tu vida profesional, si tu vida se llamara como una película, ¿cómo le llamarías? Muy interesante. Hay muchas propuestas hoy día en el cine, pero una que me ha marcado en demasía es todo lo que tiene que ver con estas escenas de y películas y episodios de Star Wars, porque resulta que nos presentaron, digo, yo tengo 51 años, yo era un joven, un niño, cuando se estaba dando la primera de ellas, y resulta que hoy podemos conocer la historia atrás de ese gran episodio que era Star Wars con todas sus etapas de cine, e hicieron historias que originaron lo que inicialmente se nos presentó. Así lo veo como la vida, así lo veo como los negocios. Detrás de una gran obra, porque digo, ha trascendido, eh, en todo el negocio, pero también ha trascendido en las historias atrás de esa gran película o esa saga de películas. Yo me veo identificado mucho con eso. Yo sé que es animado, pero por todos lados seguimos viendo a los personajes, a los productos, y a mí que me apasionó tanto de niño, pues sí lo quiero compartir, porque para mí es un motor muy importante de saber enfocar los negocios, de saberlos trascender y hacerlos perdurables. Y algo tan importante, porque las historias también tienen mucho impacto. Hablan de la parte humana, pero también de esa parte que muchos de nosotros aspiramos, ¿no? A las estrellas, a cosas que sonarían sobrenaturales. Y bueno, para mí me llena mucho ese tema. Wow, wow, me encanta y comparto contigo el gusto de la película de Star Wars y yo creo que tiene enseñanzas de todos tipos, ¿no? Primero, esta enseñanza de el director, por ahí hay una historia bien interesante de, ¿cómo es el nombre? George Lucas. Eh, George Lucas. Ujú. de cómo eh, con mucha habilidad empresarial, él sabía para dónde iba su película y con mucha habilidad empresarial decidió reducir su sueldo, pero hacerse socio del estudio para poder tener regalías y para poder tener eh, para poder hacer todo el marketing que hizo acerca de todos los personajes y toda la cantidad de juguetes que han salido a lo largo de todos estos 40, 50 años desde que salió la película, con una visión no solo como cineasta, sino como empresario increíble. Y al mismo tiempo, la propia historia de la película, ¿no? La historia de la película es fantástica, con escenas increíbles, como cuando están entrenando a Luke Skywalker, lo está entrenando su Jedi, ¿no? Y me encanta que están haciendo estos ejercicios mentales y entonces le dice, es que puedo mover muy fácil los objetos pequeños, pero no puedo mover los grandes. Y esa parte de la película tal vez es de todas las sagas, es la que más me gusta, y es que está en tu cabeza, ¿no? O sea, si tienes el poder para mover una pequeña, puedes mover una gigante. Y creo que personas como tú han logrado entender eso, han logrado que pueden mover a México, porque me gusta mucho que en varias partes de la entrevista
No hablas de la empresa particular, sino que hablas del ecosistema empresarial, hablas de lo que se hace de lo que se hacen en las autoridades, de lo que se hace en México, y creo que eh, pues contar con gente como tú le hace mucho bien a México. Excelente. Muchas Alfonso, gracias. me encantaría hacerte la última pregunta. Por favor, tienes micrófono abierto. Si quieres dar algún mensaje a la audiencia, es momento de hacerlo. Muchas gracias, Luis. Pues yo agradezco a Dios esta oportunidad, yo agradezco este espacio. Me gusta mucho lo desconocido y por eso, pues, quise participar porque, en eso que no conocemos surgen cosas extraordinarias. Y yo quiero compartir algo de mi vida para todas las personas que llegue esta charla. Siempre hay que ver cosas a largo plazo, pero irlas desarrollando momento a momento. Eso es lo que se hace en el sector empresarial, pero si no se evalúa nuestras actividades cotidianas, nos podemos perder en el intento. Y yo en lo personal quiero invitar a cada uno a que nos propongamos ser mejores personas, no peores personas, mejores. El ser humano está para trascender, no en la guerra, sino en la paz. Y esta propuesta hoy está lanzada a cualquier persona que se sienta motivada por sus negocios, por la propuesta de tener un México justo, solidario y en armonía. Y qué hermoso porque fue en septiembre, es cuando todo el mundo nos ponemos la bandera, pero que esa acción se lleve a actividades concretas y eso va junto con esta propuesta de los viernes en donde se promueven negocios familiares. Ahí si entran a la página de asertividad, darán cuenta ustedes de la importancia que hay de, de ser y de sumar con pequeñas acciones y eso nos lleva a que seamos ahora sí una gran familia unida, solidaria y feliz. Eso es lo que yo humildemente les comparto. No es sencillo, porque sé que a veces la falta de formación o de abandono en ese ser supremo, pues nos lleva a un fanatismo. Yo con toda humildad digo, soy una persona de fe, sé que Dios va a hacer cosas increíbles y solamente hago una invitación, una humilde invitación a trascender. Enhorabuena. Wow, wow. Gracias, gracias de verdad, Alfonso. Disfruté mucho la entrevista. Amigos del Club de los Desconocidos, se despide Luis Barreiro y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Liz.